Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les interesa muchísimo. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado nuestros corazones. Pero no nos quedaremos en la superficie, vamos a explorar un momento particularmente difícil en su vida, un periodo que según muchos representó su peor pesadilla hecha realidad, y que se prolongó durante aproximadamente 2 años. Sí, vamos a analizar a fondo ese capítulo que la marcó profundamente. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis de tus celebridades favoritas. Dale al botoncito rojo, es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en la historia de Demet y ese momento que, como dije, se convirtió en una verdadera pesadilla. Demet Özdemir es una de esas figuras que parecen tenerlo todo: talento, belleza, carisma y un éxito arrollador. La hemos visto brillar en la pantalla en producciones que han roto récords de audiencia, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Su nombre es sinónimo de profesionalismo y entrega. Sin embargo, incluso las estrellas más brillantes tienen sus momentos oscuros, sus batallas personales que a menudo no vemos detrás del brillo y el glamour. El periodo que vamos a examinar se sitúa aproximadamente entre 2022 y 2024, un tiempo en el que, si bien continuó cosechando éxitos profesionales, también se enfrentó a una serie de desafíos que la pusieron a prueba como nunca antes. Es importante recordar que lo que compartimos aquí se basa en información pública, entrevistas, declaraciones y el análisis de expertos en la farándula turca. Siempre tratamos de mantener la objetividad y el respeto, pero es inevitable que haya interpretaciones y perspectivas diferentes. Una de las primeras señales de que algo no andaba bien fue la creciente presión mediática a la que se vio sometida Demet. Su vida personal, especialmente su relación amorosa con el cantante Oğuzhan Koç, se convirtió en el foco de atención constante. Cada paso que daban, cada publicación en redes sociales, era analizada al milímetro. Los rumores de crisis eran recurrentes y aunque inicialmente ambos intentaron mantener la calma y desmentir las especulaciones, la presión era palpable. Los medios turcos, conocidos por su intensidad y su afán de exclusivas, no le daban tregua. Se publicaban fotos robadas, se analizaban sus gestos y miradas, y se construían historias a partir de pequeños detalles. Imaginen lo agobiante que debe ser vivir así, sintiendo que cada aspecto de tu vida está siendo diseccionado y juzgado por millones de personas. La cultura del chisme en Turquía es particularmente intensa, y la vida de las celebridades se considera, en muchos sentidos, propiedad pública. Esta presión constante, combinada con las expectativas del público, puede ser extremadamente agotadora. Además de la presión superíndice 3N mediática, Demet también copyright N tuvo que lidiar con las críticas, a veces muy duras, sobre su trabajo. Si bien es una actriz muy querida y respetada, siempre hay detractores que aprovechan cualquier oportunidad para desacreditarla. Algunas críticas se centraban en su actuación superíndice 3N, otras en sus elecciones de proyectos y otras, lamentablemente, eran simplemente ataques personales. En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es casi todo, las críticas pueden ser devastadoras. No se trata simplemente de un comentario sobre una actuación, sino de un ataque a la persona misma, a su talento y a su valía. Es importante recordar que las figuras públicas también copyright N son personas, con sentimientos y emociones. Leer comentarios negativos y destructivos sobre uno mismo puede ser muy doloroso, especialmente cuando se trata de algo tan personal como tu trabajo y tu pasión superíndice 3N. Demet, a pesar de su éxito y popularidad, no es inmune a estas heridas. Las críticas, especialmente las que son injustas o malintencionadas, pueden afectar la autoestima y generar inseguridades. Pero la verdadera pesadilla, como sugiere el título, se materializa superíndice 3 con el deterioro de su relación superíndice 3N con Oğuzhan. Lo que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas, una historia de amor entre dos estrellas, se fue convirtiendo en un camino tortuoso lleno de obstáculos y desilusiones. Los rumores de infidelidades, las discusiones públicas y la creciente distancia entre ambos alimentaron la especulación superíndice 3N y la preocupación superíndice 3N de sus fans. La presión mediática exacerbó aún más los problemas en la relación,
creando un ambiente tóxico donde cada gesto era interpretado y cada palabra era analizada. La falta de privacidad y la constante intromisión de los medios hicieron que fuera casi imposible para Demet y Ouzhan mantener una relación sana y estable. Finalmente, en abril de 2023, la noticia que muchos temuan se confirmó superíndice 3, Demet y Ouzhan anunciaron su divorcio. La separación superíndice 3N, que se produjo apenas 8 meses después copyright S de su lujosa boda, fue un duro golpe para ambos y para sus seguidores. Si bien intentaron mantener la compostura y pedir respeto a su privacidad, la noticia inevitablemente se convirtió superíndice 3 en un escándalo mediático. La cobertura del divorcio fue implacable, con los medios compitiendo por cada detalle y cada declaración. La vida íntima de Demet y Ouzhan se convirtió en un espectáculo público, con los fans y los medios especulando sobre las causas de la separación y tomando partido por uno u otro. El divorcio no solo significó superíndice 3 el fin de una relación superíndice 3N, sino también copyright en un periodo de duelo y recuperación superíndice 3N para Demet. Tuvo que lidiar con el dolor de la copyright dida, la decepción superíndice 3N y la humillación superíndice 3N pública. Imaginen tener que enfrentar un proceso tan íntimo y personal bajo la mirada atenta de los medios y el público. Superar un divorcio es un desafío emocional para cualquier persona, pero hacerlo bajo el escrutinio público es una carga aún mayor. Demet tuvo que lidiar con sus propios sentimientos de tristeza y decepción, al mismo tiempo que se enfrentaba a la curiosidad morbosa de los medios y a las opiniones no solicitadas del público. Durante este tiempo Demet se mantuvo relativamente discreta, centrándose en su trabajo y rodeándose de sus amigos y familiares. Se la vio muy introspectiva y reservada, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU es la curiosidad de los medios. En lugar de ceder a la presión y alimentar el circo mediático, Demet optó por proteger su privacidad y centrarse en su propio bienestar. Se refugió en su trabajo y en el apoyo de sus seres queridos, buscando la curación y la recuperación en un entorno seguro y tranquilo. Pero Demet no se dejó superíndice 3 vencer por la adversidad. Con el tiempo comenzó superíndice 3 a reconstruir su vida y a recuperar su confianza. Se enfocó superíndice 3 en sus proyectos profesionales, aceptando nuevos desafíos y demostrando su talento una vez más. También copyright N se dedicó superíndice 3 a cuidarse a sí misma, priorizando su bienestar físico y emocional. En lugar de permitir que el divorcio la definiera, Demet lo utilizó como una oportunidad para crecer y reinventarse. Se enfocó en sus pasiones, exploró nuevos intereses y se dedicó a fortalecer su bienestar físico y emocional. Poco a poco la vimos resurgir como el ave fu copyright Nix, fuerte y resiliente que nunca. Demet demostró superíndice 3 que es una mujer capaz de superar cualquier obstáculo y que no se dejará definir por sus errores o fracasos. Su capacidad para recuperarse del dolor y la decepción, y para volver a brillar con más intensidad que nunca, es una prueba de su fortaleza interior y su determinación. Su historia es un ejemplo de perseverancia y superación superíndice 3N personal. Nos enseña más menos a que incluso en los momentos oscuros, siempre hay esperanza y que podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. La historia de Demet es un recordatorio de que todos enfrentamos desafíos y dificultades en la vida, pero que la clave está en cómo elegimos responder a ellos. Su capacidad para aprender de sus experiencias, para perdonarse a sí misma y para seguir adelante con valentía es una inspiración para todos nosotros. Ahora hablemos un poco más sobre el impacto que tuvo este periodo en su carrera. Si bien su profesionalismo nunca estuvo en duda, es innegable que la tormenta mediática afectó superíndice 3 su imagen pública. Algunos proyectos se retrasaron o cancelaron, y algunas marcas se mostraron reticentes a asociarse con ella. Las marcas especialmente son muy sensibles a la imagen pública de las celebridades con las que se asocian. Cualquier escándalo o controversia puede dañar su reputación y afectar sus resultados. Por lo tanto, no es sorprendente que algunas marcas hayan dudado en asociarse con Demet durante este periodo turbulento. Sin embargo, Demet supo capitalizar la situación superíndice 3N y utilizarla como una oportunidad para reinventarse. Se mostró superíndice 3 autocopyrightica y vulnerable, conectando con sus fans de una manera profunda. También copyright N se involucró superíndice 3 en causas sociales y utilizó superíndice 3 su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. En lugar de tratar de ocultar su dolor y su vulnerabilidad, Demet eligió compartirlos con sus fans, creando una conexión más auténtica y personal.
También aprovechó su plataforma para defender causas que le importaban, demostrando que es más que una simple actriz y que se preocupa por el mundo que la rodea. Este cambio de estrategia le permitió Superíndice 3 recuperar la confianza del público y de la industria. Poco a poco volvió Superíndice 3 a ocupar su lugar como una de las actrices más solicitadas y respetadas de Turquía. Su autenticidad y su transparencia resonaron con el público, que apreció su valentía y su honestidad. Las marcas también comenzaron a reconsiderar su postura, dándose cuenta de que Demet era una figura más fuerte y atractiva que nunca. En retrospectiva podemos decir que el periodo entre 2022 y 2024 fue un punto de inflexión Superíndice 3N en la vida de Demet Özdemir. Fue un tiempo de dolor, desafíos y aprendizaje, pero también Copyright N un tiempo de crecimiento y transformación Superíndice 3N. Este periodo difícil obligó a Demet a enfrentarse a sus propios demonios, a reevaluar sus prioridades y a fortalecer su carácter. Salió de esta experiencia más fuerte, más sabia y más segura de sí misma. Demet demostró Superíndice 3 ser una mujer fuerte, resiliente y capaz de superar cualquier adversidad. Su historia nos inspira a no rendirnos ante los obstáculos y a luchar por nuestro sueño más menos os. Su capacidad para convertir la adversidad en oportunidad, para aprender de sus errores y para seguir adelante con determinación, es una lección valiosa para todos nosotros. Es importante recordar que detrás de la fama y el con diéresis copyright cito, hay personas reales con sentimientos y emociones. Debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y acciones en la vida de los DMUDS, especialmente en la de las figuras públicas. La historia de Demet es un recordatorio de la importancia de la empatía y la compasión. Debemos recordar que las celebridades también son seres humanos que merecen ser tratados con respeto y dignidad. En resumen, hemos explorado un periodo crucial en la vida de Demet Özdemir, un tiempo marcado por la presión Superíndice 3 en medio tica, las críticas y el dolor del divorcio. Hemos visto CEU Superíndice 3 mo superu Superíndice 3 la adversidad, reconstruyu Superíndice 3 su vida y resurgió Superíndice 3 como una mujer fuerte y resiliente. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y para encontrar la felicidad y el éxito incluso en los momentos más difíciles. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que siempre tratamos de ofrecerles contenido de calidad, basado en información Superíndice 3N verificada y con un enfoque respetuoso. Nuestro objetivo es informar y entretener, pero también fomentar la reflexión y el diálogo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión Superíndice 3N medio tica es demasiado intensa para las figuras públicas? ¿CEU Superíndice 3 mo creen que Demet logró Superíndice 3 superar este difícil periodo? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Queremos saber qué piensan y qué sienten sobre la historia de Demet y sobre la presión que enfrentan las celebridades en general. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Hasta la Superíndice 3 Sima.